Bueno, entonces, sí, igual va a ser cortito, ahora mucho no queda ya. Bueno, el último criterio entonces decíamos objetos y escenarios, ¿sí? Eh, esto de que, eh, digamos, ver también en la versión prospectiva, ¿no es cierto? ¿Qué también objetos el sujeto brinda? ¿Qué escenario es el que planta? No es lo mismo, por ejemplo, armar todo un escenario familiar en la versión actual y no armar nada en la versión prospectiva, por ejemplo. ¿Mm? Cuando hay una fantasía de que, digamos, la familia va a desaparecer o no va a ser lo mismo, o el caso contrario, en donde el establecer un escenario a lo mejor hace una expectativa de que, digamos, la dinámica va a cambiar. Y lo mismo el tema de los objetos, ¿sí? Es decir, los objetos decíamos que refuerzan las acciones que el sujeto presenta y bueno, ver, obviamente, primero partir de la base de que si es la misma acción asignada, ¿sí? Pero a partir de ahí, si tenemos la misma acción, ver si el sujeto brinda también los mismos elementos para reforzar esas acciones que se le asignan a cada uno de los personajes. ¿Mm? Eh, Porque, por ejemplo, ver si, por ejemplo, el papá ya no utiliza, qué sé yo, si lo hacía trabajando con un martillo y un cortafierro y en la perspectiva no, ya no se lo hace trabajo, o te dice está trabajando y no tiene nada, o sea, hay como una idea de que el sujeto a lo mejor, digamos, va a tener más edad y quizá va a haber trabajos o elementos que de repente no va a poder utilizar o no va a poder llevar a cabo, ¿sí? Entonces, bueno, ver cómo se planta esto en el sujeto, ¿sí? O si mismo el sujeto se hace con una pelota, qué sé yo, en la versión actual y en la perspectiva no, quiere decir que como que ya creció y que de repente no lo ve en el futuro como que él está haciendo la misma actividad, o al revés, a lo mejor quiere hacer una actividad deportiva y por eso tiene tanta expectativa y aparece, a pesar de que es más grande, con una pelota o un objeto deportivo, por ejemplo, chicos que a lo mejor, no sé, hacen una actividad en un club o les gusta fútbol o van a algún deporte, bueno, alguna también expectativa o idea en ese sentido, ¿sí? Bien, como ven no hay mucha variante, salvo en la consigna o en algunas cuestiones a tener en cuenta en lo que es la aplicación de los criterios de evaluación de la versión prospectiva, ¿sí? La idea, ¿cuál es, digamos? Es que una vez tomados, ¿sí? Las dos versiones y habiendo evaluado con los 8 criterios, hagamos como un cuadro comparativo y uno pueda sacar conclusiones o inferencias del por qué se dan esas diferencias o esas variantes de un mismo criterio de una versión a la otra. ¿Mm? O sea, la idea es poder establecer el por qué, por ejemplo, se da ese cambio o esa variante, ¿sí? ¿A qué obedece? Si es una fantasía, si es algo que le sucedió al chico, si es algo que de repente está haciendo de que el sujeto cambie de parecer o tenga otro tipo de fantasía o idea. Bueno, ver el por qué se presentan de distintas formas, ¿sí? Eh, y con eso es lo que se arma la conclusión final del test, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar en el caso especialmente de ustedes? Yo les di, a ver, la versión prospectiva para que ustedes la tengan a título informativo, pero estrictamente desde lo que es la práctica,
ustedes van a trabajar solamente con la versión actual. ¿Está? Digo esto porque esto yo lo consensué con la profesora Ale, que es la profesora de práctica, y ella utiliza solamente la versión actual. ¿Eh? Pero bueno, yo les doy las dos para que tengan ustedes las dos versiones, para que, bueno, después, posteriormente, si ustedes quieren utilizarlo en su vida profesional, lo usen. ¿Mm? ¿Cómo vamos a manejarnos o cómo se van a manejar estrictamente con la práctica? Toman la versión actual, análisis con los 8 criterios, ¿sí? Y una vez que se hace el análisis con los 8 criterios, conclusión final del test en base a la historia de vida del sujeto. Nada más que eso, ¿está? Vuelvo a repetir, yo les di también la perspectiva o cómo trabajamos y tomamos también la perspectiva para que ustedes lo tengan básicamente a título informativo. Pero a los efectos de la práctica, ustedes se van a mover solamente con la actual. ¿Está? Igual cualquier cosa lo hablan con la profesora Le. Pero bueno, lo que consensuamos con ella es eso, para que bueno, no haya una disparidad a la hora de trabajar. ¿Sí? Bueno, para la clase que viene yo les voy a subir un dibujo, ¿sí? Del dibujo de la familia, del caso Paula, del caso que estamos siguiendo. Les voy a dar todas las pautas, todo el registro, todo el protocolo, para que ustedes lo analicen para la clase que viene. ¿Sí? Yo después se los voy a subir en plataforma, les voy a dar el protocolo, más que nada, y el registro, porque por ejemplo ustedes hay datos que no los van a tener, por ejemplo, el tema de la secuencia. La primera figura dibujada y secuencia, transición frente a la consigna, esas son cuestiones que ustedes mirando el dibujo no lo pueden sacar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así para la próxima, entonces, yo les voy a subir registro, protocolo y el dibujo para que ustedes lo trabajen para la próxima clase en base a la bibliografía que ustedes ya la tienen. Y la próxima clase hacemos una apuesta común, lo charlamos y cerramos el tema familia cinética. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro el tema? Tengo una duda. Sí, ¿Por qué no decime. se toma familia cinética prospectiva? Básicamente lo que hablamos con la profesora es hacer como muchos, hacer un análisis, digamos, del sujeto actualmente o lo que le sucede actualmente y no de repente tomar la perspectiva, más que nada también para no embarullar el tema de la práctica. Es a los fines solamente de práctica o a los fines de practicidad. Simplemente eso. Igualmente, hay que tener en cuenta, un detalle, que, por ejemplo, yo no sé ustedes dónde hacen práctica, pero por ejemplo, el tema de, por ejemplo, chicos que están judicializados o chicos que están en hogar. Por ejemplo, hay un test como este no se puede tomar. ¿Sí? O sea, porque a ver, ¿de qué familia me estás hablando? Si de repente no hay familia. Va a ser más que nada una fantasía y va a ser aparte una consigna, digamos que en el 90% de los casos, va a movilizar negativamente. Por eso, si a ustedes se le presenta una situación de este tipo, háblenlo con la profesora. Porque a veces no es recomendable tomar el test de la familia en estos casos. En todo caso, se reemplaza por otra técnica que a lo mejor no sea tan desmovilizadora
no lo movilice tanto en forma negativa. Así que digo porque lo traigo a cuento porque el año pasado surgió este tema también, ¿no? Yo desde mi perspectiva es aconsejable no tomar, y creo que la perspectiva de la profesora Ale creo que es la misma, por lo que yo recuerdo. Pero bueno, si se da esta situación, ténganlo en cuenta y háblenlo con ella, básicamente. Porque, a ver, aunque el chico te dibuje una familia, tampoco, digamos, como, con qué criterio sabemos cuál está incluido, cuál está omitido, si no tenemos ninguna referencia. O sea, me parece que en este caso no es algo viable. Pero bueno, esa es una pequeña recomendación, digamos, por si surge esta situación, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, gente, bueno, entonces nos vemos el lunes que viene y hacemos la puesta en común del análisis del dibujo que yo les voy a mandar esta semana. Así que bueno, cualquier cosa, nos vemos. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe, saludos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe.